Aspectos generales del fletamento marítimo. Partes del contrato de fletamento. Fletante, armador o dueño del buque. Fletador, usuario exportador quien contrata el buque. Broker, intermediario quien se encarga de conseguir el buque. Tipos de fletamento marítimo. Casco desnudo, se fleta únicamente el casco y el fletador se encarga de proveer la tripulación y la operación del buque. Por tiempo, el buque se contrata como unidad de funcionamiento por un tiempo determinado. El fletador paga el alquiler y el combustible y el buque opera conforme a sus instrucciones. Por viaje, se fleta un buque para transportar una cantidad de carga determinada entre dos puertos por un flete preestablecido. Personas que intervienen en un proceso de negociación de un fletamento marítimo. Armador, embarcador, charteador. El charteador transmite a los demás los detalles de la carga a transportar y su requerimiento específico. Agente / broker, contacta armadores, busca ofertas. Armadores, calcula y ofrece buques, fletes. Agentes, discute con su cliente o representado las ofertas recibidas. Armador, consideran ofertas y replantea eventualmente sus propuestas. Agentes / brokers, negociarán con fletadores y armadores. Cierran negocio, condiciones y tarifas. Proceso de negociación y contratación del fletamento. Es preciso aclarar ante todo, que en la práctica no existen dos negociaciones iguales para el fletamento de un buque. Por tanto, debe entenderse que no todas las fases que mencionaremos a continuación tendrán que ser obligatoriamente cubiertas en una negociación. Fases de la negociación. 1. Circulación de requerimientos. Para que se origine un fletamento de buques debe necesariamente concurrir un armador interesado en obtener trabajo para su buque y un fletador interesado en transportar su carga, ya sea en un buque fletado por tiempo o por viaje. Ambos, el fletador o el armador, deben comunicar a sus respectivos corredores cuándo y dónde se encuentra disponible el buque para un próximo empleo, o cuándo y dónde y hacia dónde se requiere transportar la mercancía. El corredor al recibir este requerimiento lo circulará inmediatamente tanto en la bolsa donde él concurre como a otros corredores de otros países que conoce. Paralelamente, buscará dentro de su banco de datos, que actualiza diariamente a través de sus colegas y armadores y fletadores conocidos o a través de las informaciones que se circulan en el mercado u bolsas de fletes, y tratará de encontrar una embarcación o una carga según sea el caso que pueda corresponder al requerimiento de su cliente. En caso de existir más de una oferta, el corredor las analizará y enviará a su cliente, igualmente tratará de obtener referencias sobre la solvencia y seriedad de los ofertantes, para poder recomendar mejor a sus representados. 2. Indicaciones e intercambio de ofertas y contraofertas firmes. Una vez encontrada la carga adecuada o más interesante para el armador, éste podrá producir una indicación. Una indicación puede definirse como una oferta con menor grado de detalles que esta última y que no compromete a la parte que la entrega. No obstante, desde el punto de vista de las buenas relaciones comerciales, no es aconsejable dar indicaciones si efectivamente no se está en disposición de hacer posteriormente una oferta firme. En la oferta, dependiendo de si es una negociación para un fletamento por tiempo o por viaje, se incluirá los términos principales de la misma, entre los que se encuentran: A. Para el fletamento por viaje. Identificación de las partes. Puerto, S, y muelle, S, de carga. Puerto, S, y muelle, S, de descarga. Tipo, cantidades, embalaje y particularidades de las mercancías. Fecha de disponibilidad de las mercancías. Rango. Idea y bases de fletes, opcional. Características del buque a fletar, eventualmente necesaria. Tiempo requerido para la realización de las operaciones de carga y descarga. Tiempo de validez de la oferta. B. Para el fletamento por tiempo. Identificación de las partes. Periodo de fletamento. Características técnicas más completas del buque. Fecha y área de entrega. Área o lugar de reentrega. Ideas de alquiler, opcional. Tiempo de validez de la oferta. Si en la oferta aparece la palabra firme, se debe tomar en consideración que esta palabra tiene un significado muy preciso, que no debe bajo ningún concepto ser menospreciado. Una vez que en una oferta, offer, o contraoferta, counteroffer, se menciona la palabra firme, firm, se crean serias obligaciones para la parte que la hace,
aunque sujeto a la aceptación de la parte que la recibe. Una oferta firme implica una obligación absoluta e irrevocable para la parte que la hace, si es aceptada incondicionalmente por la parte a que va dirigida dentro del periodo que la misma estipula. Cuando la respuesta que da la parte que recibe la oferta no es una aceptación total y absoluta de sus términos, sino que se rechaza algún elemento de la misma por muy insignificante que éste sea, se produce lo que en los términos marítimos se conoce con el nombre de contraoferta. Tal contraoferta deja a la parte que hizo la oferta firme en original en posición de escoger si continúa la negociación contraofertando a su vez o si no continúa la misma. En el caso que esto último suceda, se dice que la contraoferta fue rechazada y la negociación se rompe automáticamente. El tiempo de duración de las ofertas puede ser desde uno o varios días, hasta de minutos. Es posible también que la parte que origina la oferta no la haga sobre bases absolutamente firmes, sino que califique la misma con estipulaciones tales como subject open, sujeto a que el buque esté disponible, en las ofertas dadas por armadores, o subject stamp, sujeto a disponibilidad de la carga, en las ofertas dadas por fletadores. Tales ofertas o contraofertas, aun cuando contengan en su texto la palabra firme, no pueden considerarse como tales en el sentido que se le da a este vocablo en el giro de los fletamentos, por cuanto las mismas no obligan en forma absoluta a quien las da en caso de aceptación por la otra parte. 3. Discusión y acuerdo de los otros términos del contrato. Una vez concluida la negociación de los términos principales del contrato, se procede a discutir todas las cláusulas del mismo, aunque es usual que esta discusión se haga basada en contratos ya firmados anteriormente. Una vez se llega a un acuerdo por ambas partes, en todos los términos y condiciones a aplicar se entiende que hay un cierre, fixture, de un contrato de fletamento, o charter party como ya se vio. Este acuerdo puede ser verbal o escrito y ocurre en el momento en que hay una clara y mutua confirmación que no existe ningún aspecto pendiente a ser discutido y acordado en la negociación. Es posteriormente reconfirmado en un telex, fax o email, donde se recogen todos los términos y condiciones que fueron acordándose en el transcurso de la negociación. Dicha comunicación, que es enviada normalmente por una de las partes, o de sus brokers, a la menor brevedad posible es conocida por telex de recapitulación del cierre o fixture recapitulation. Es importante destacar que lo anterior es suficiente para que se proceda por las partes contratantes a dar las instrucciones que emanen del contrato de fletamento sin que sea necesaria la firma del mismo para ello. Este paso se formaliza más adelante. En muchos casos son los corredores los que firman los contratos de fletamento a nombre, on behalf, de los principales. El contrato de fletamento así concluido, es la culminación de todo el proceso de negociación y establece deberes para las partes cuyo cumplimiento resulta ineludible. 4. El contrato de fletamento. Como se mencionó antes, una vez que las partes llegan a acuerdos definitivos para el fletamento de un buque, se produce un documento escrito que se conoce como contrato de fletamento o charter party, que recoge íntegramente las condiciones acordadas durante la negociación. El nombre de charter party proviene del latín carta partita, con el cual se denominaba a los contratos que en los tiempos antiguos se escribían por duplicado sobre un mismo pedazo de pergamino. Fletes marítimos. Concepto. El término flete se puede considerar como el costo total por unidad transportada entre dos puertos en donde se toma como base para su aplicación el peso o volumen de la mercancía. Si se trata de utilizar espacios del buque o cuando se requiera el uso de los mismos para el traslado de contenedores llenos o vacíos. El flete marítimo está estructurado por los siguientes componentes. 1. Tarifa básica, freight rate. Es la recompensa que se paga al transportador, directamente o por intermedio de un agente, por el transporte y arribo de las mercancías en buenas condiciones. Estos valores dependen de varios factores como tipo y características de la carga, costos de operación del buque, costos portuarios, costos administrativos de la nave, ruta, origen y destino, competencia frente a otras líneas marítimas, oferta y demanda. 2. Recargos, surcharges. Son valores adicionales que se aplican sobre la tarifa básica, los cuales se determinan por situaciones temporales que afectan al transportador en su costo pero que no los puede controlar directamente. Entre los recargos que se pueden citar están los relacionados con las fluctuaciones en los precios del combustible, via Bunker Adjustment Factor, por ajustes en el tipo de cambio, CAF, Currency Adjustment Factor,
Recargos portuarios por baja productividad o demoras en puerto, port delays, y manejo portuario, THC, Terminal Handling Charge. 3. Descuentos. Son rebajas que se calculan también sobre la tarifa básica y se aplican teniendo en cuenta parámetros como volumen de carga, lealtad y acuerdos o contratos especiales. Relación peso-volumen para la liquidación de fletes marítimos y factor de estiva. Para la liquidación de los fletes marítimos, el naviero universalmente toma el factor que más le favorezca, ya sea el peso, tonelada, o el volumen, metro cúbico, pie cúbico, de cada embarque. Por esta razón, para que el exportador pueda saber si el flete se liquidará por peso o por volumen, deberá conocer previamente esta relación en su producto. La relación peso-volumen, P entre V, también se conoce como factor de estiva, el cual varía según la densidad y peso específico de cada producto. Dicho de otro modo, el factor de estiva podría definirse como el volumen expresado en metros cúbicos que ocupa cada tonelada de peso de un determinado producto en la bodega del vehículo de carga, o el espacio que ocupa una unidad de peso. En consecuencia, el factor de estiva es el resultado de dividir el volumen sobre el peso. Fe igual a volumen, metros cúbicos o pies cúbicos, entre peso, tonelada. Ejemplo, una mercancía de exportación que tenga un peso de 20 toneladas y un volumen de 30 metros cúbicos, tendrá un factor de estiva de 30 entre 20 es igual a 1.5 peso volumen. Para transporte marítimo esta equivalencia es de 1 a 1, 1 metro es igual a 1 tonelada. En consecuencia, para este ejemplo el naviero liquidará el flete sobre 30 metros cúbicos, salvo que la regulación sobre el flete establezca que se cobrará únicamente por el peso.